Buenas noches. Ya a un día de que se nos acabe este 2015 es el momento, y lo hemos conversado en otra oportunidad, de hacer ya los balances de lo que fue este 2015. Y para conversar en general cómo ha estado el tema en nuestra región desde el punto de vista de la oposición, hemos invitado al presidente regional de Evópoli, Giancarlo Bartolu, con quien conversaremos desde su mirada, de la mirada de su sector, cómo ha sido este 2015 en la región de Arica y Parinacota. Buenas noches, Giancarlo. Hola, buenas noches, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te comentaba ya en la introducción, como bien escuchaste, obviamente el balance del gobierno, que ha sido un muy buen año, pero incluso contraviniendo lo que dijo la propia presidenta, porque ayer la presidenta en una entrevista dijo que había sido su peor año, pero acá el gobierno regional... Son optimistas. Son optimistas, han visto un buen año y las cifras de alguna forma lo acompañan, por lo menos las macro. Desde tu partido de Evópoli, de la oposición, ¿cómo han visto este 2015? Bueno, lo primero, agradecer la invitación, Hugo. Y efectivamente, el año 2015 ha sido un año bastante convulsionado desde el punto de vista del conflicto, ¿verdad? En ese contexto, la región de Arica Parinacota ha tenido un año tranquilo. Yo creo que uno de los grandes quiebres fue el cambio de intendente, ¿verdad? Que fue en cierta medida que no era esperado y que en definitiva cambió un poco el rumbo, la mirada que tiene estratégicamente la región. Pero la verdad las cosas que efectivamente en términos generales las cifras económicas acompañan un poco al gobierno en la perspectiva fundamentalmente a partir de la última encuesta del INE, que es un 5% de cesantía. Se sentía que a juicio nuestro está relativamente disfrazada. Si nosotros empezamos a analizar, a desagregar estas cifras, nos vamos a encontrar con la sorpresa que el autoempleo subió muchísimo y eso obviamente disminuye los índices y no necesariamente un empleo permanente, que en definitiva es sostenible en el tiempo. Y la administración pública también aumentó significativamente, en contrapartida de que el comercio disminuyó y las actividades hoteleras también disminuyeron. Pero cuando nosotros empezamos a analizar cuáles son los hitos, ¿verdad? Cuáles son los cambios trascendentales que uno podría esperar a nivel regional, yo creo que el año ha sido un año absolutamente parejo, o sea, no hay ningún cambio importante ni significativo en la calidad de vida de los ariqueños. Sin ir más lejos, el año pasado, el 2014, la presidenta anunció un plan de inversiones de $1.000 millones, lo que era equivalente que al menos durante 6 años tuviéramos 85.000 millones de pesos adicionales al FNR, que redundaba, ¿verdad?, en llegar casi a 100.000 millones si lo hacíamos lineal. El 2014 evidentemente no fue un año que tuviera grandes ejecuciones porque efectivamente lo que venía era la continuidad de la administración pasada y no había tiempo para los proyectos que había priorizado el gobierno regional, había sensibilizado. Pero el 2015 nosotros esperábamos algo distinto y la verdad las cosas que las cifras no cambian mucho. Sin ir más lejos, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional del 2015 fue de 27.000 millones de pesos, equivalente al año 2012. No hay un crecimiento significativo. Las obras que hoy día se están realizando, salvo la construcción de viviendas sociales, que nosotros valoramos mucho, que es una necesidad muy sentida y que creo que es uno de los principales aciertos del gobierno, tampoco hay cambios importantes en términos de infraestructura pública, ¿verdad? Hoy día todavía estamos esperando la licitación internacional del embalse Chironta, que lo habían anunciado al menos hace 4 meses atrás, todavía no se licita, y el resto de los proyectos son proyectos que tienen continuidad y que no generan ningún cambio importante en términos de posición competitiva de la región. Y por tanto, yo creo que el establishment se ha mantenido durante este año, no hay cambio importante ni significativo, si bien hay cifras que uno podría valorar, pero si uno empieza a mirar en detalle, te das cuenta que tampoco son tan buenas porque en la medida que hay autoempleos, porque la gente tiene la necesidad de trabajar y no necesariamente la economía está generando esos empleos. Y en ese contexto creemos, o personalmente creo, que estamos perdiendo una tremenda oportunidad, Hugo. Tener $1.000 millones disponibles para la región es un disparate que no lo podamos ejecutar. ¿Y tú crees que ahí el principal problema ha sido la incapacidad de los entes que tienen que elaborar proyectos, vale decir los municipios y la misma DIPLAN del gobierno regional, ahí han estado las piedras de tope para que finalmente no se esté gastando o invirtiendo más dinero estando disponible? Yo creo que hay evidentemente una responsabilidad compartida. Sin duda la Municipalidad de Arica, que es uno de los principales unidades ejecutorias, o al menos debiera serlo,
no ha generado ningún proyecto significativo. O sea, hoy día recién están licitando el parque Centenario, una etapa del parque Centenario. Y de remodelación, claro. Y que, por lo tanto, y que es el gran proyecto que ha presentado durante la gestión del alcalde Urrutia. Y por tanto, estamos restando una tremenda unidad técnica para la ejecución, elaboración y financiamiento de proyectos. Pero también es cierto que yo creo que el gobierno ha sido muy vanidoso en creer que los cambios se podían hacer en el corto plazo y en ponerse metas que son difíciles de cumplir, atendiendo a las capacidades que tenemos a nivel regional. Nosotros tenemos una industria de la construcción relativamente limitada, no tenemos necesariamente la cantidad de profesionales que formulen los proyectos, los procesos de inversión pública son complejos, ¿verdad? Habitualmente desde que nace la idea hasta que se concreta pueden pasar 3 o 4 años. Y también yo creo que hay un problema de gestión interna del gobierno regional de no haber hecho más eficientes procesos con proyectos que hoy día estaban disponibles, que estaban listos para poder ejecutarse, que no se ejecutaron quién sabe por qué. Particularmente proyectos de saneamiento sanitario, proyectos de alcantarillado en Socoroma, en Chaviquiña, que son proyectos que efectivamente se requieren y que son necesarios para generar, por ejemplo, una industria turística. El tema de la iglesia de San Marcos, que también se demoró un montón en licitarse, y son proyectos que en definitiva tienen una continuidad, pero que no están siendo ejecutados de manera eficiente, creo yo, porque hay problemas de gestión, pero también hay un problema de la industria. Y también hay proyectos que alguna vez estuvieron dando vuelta, incluso yo me acuerdo, lo menos unos años atrás, incluso con la aprobación de la Subdere, este famoso funicular o ascensor hacia el Morro, que estaban los dineros, ya estaba anunciado, de repente empiezan a desaparecer esos proyectos. ¿Qué pasa que de repente proyectos incluso que aparecían con posibilidad de financiamiento no se terminan realizando? En el caso particular del funicular del Morro, eso sí es una prefactibilidad. De hecho, fueron recursos que se entregaron en el año 2009, que eran proyectos bicentenarios, eran proyectos emblemáticos. Y obviamente la municipalidad, que está a cargo de la municipalidad, no logró, digamos, destrabar ciertas situaciones que al final complejizaron el proceso. Por ejemplo, que la isla del Alacrán era monumento nacional. Entonces, eso fue entorpeciendo, digamos, y luego las administraciones que llegaron no le dieron la importancia a esos proyectos. O sea, al final, el gran problema, Udo, es que muchas veces cada persona que llega a la autoridad pretende imponer ciertos criterios o ciertas estrategias minimizando las anteriores. Sin ir más lejos, la Estrategia Regional de Desarrollo, que era un proyecto que se invirtieron 150 millones de pesos en el año 2013, que lo está haciendo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que no podríamos decir que tiene una connotación política, sino es una institución muy seria. Cuando llegó el intendente Rodríguez no tomó en consideración el trabajo que se había realizado y al final fueron 150 millones de pesos a costo hundido. Y la principal crítica que yo hago, particularmente al Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, que en el fondo es un checklist de inversiones, pero que no necesariamente tiene una mirada productiva, no necesariamente está concatenadas las inversiones que se están haciendo y por tanto no tienen un horizonte definido de cuál va a ser finalmente la posición que vamos a tomar como región frente a Tacna, frente a Iquique. Y ese es yo creo que es el principal error que ha cometido el gobierno regional, de no definir hacia dónde queremos ir. Si nosotros no tenemos claro eso, todas las inversiones que hagamos se van a disipar. Y luego, también es cierto, Hugo, que acá ha habido mucha pomposidad en los anuncios y poca capacidad de ejecución. Lo vimos con el Gran Museo de la Cultura de Chinchorro. Bueno, ¿tú crees ahí que, por ejemplo, la intendenta logró desactivar un conflicto que se venía muy fuerte ahora en enero al dividir el proyecto? Es que al final, si nosotros queremos dividir un proyecto que fue definido como un museo de clase mundial, porque esa fue la definición de 40 millones de dólares, y lo queremos hacer en 2, al final se va a disipar un poco la inversión. Yo creo que ese es un proyecto que tendría que haberse potenciado, tendríamos que crear una institucionalidad que existe por lo demás en la región, por ejemplo la Corporación del Hombre del Desierto, que es una corporación que está la universidad, el gobierno regional y CONICET, que perfectamente podría haber definido un modelo de gestión para este Gran Museo de la Cultura de Chinchorro, y al final nos quedamos en la pelea entre la UTA, el gobierno, los gremios, y al final pasó el tiempo y todavía no vemos nada. Además, esta división, esta forma que presentó la intendente que permitió por lo menos desactivar este conflicto que se venía ya estaba definido en el 2011 en un proyecto de Innova Corfo, donde ya se decía el Morro, un gran museo internacional,
y la investigación en ASAPA. Exacto, y dónde están las personas que tienen las competencias. Y estaban todos los estudios, todo hecho, o sea, ni siquiera se armó un conflicto artificial por tantos meses cuando la solución siempre estuvo ahí. Porque finalmente muchas veces los caprichos individuales son los que al final terminan trabando los proyectos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando asumió el gobierno la presidenta Bachelet del 2014, la planta desalinizadora era el gran tema. Hoy día ni se habla de la planta desalinizadora. Se anunció, por ejemplo, un centro de alto rendimiento en Putre. La anunció la empresa, Aguas de Altiplano, que ellos por mutuo propio van a construir la planta. Ya, y eso es una iniciativa privada, pero en su momento era un proyecto presidencial. Claro. El centro de alto rendimiento de Putre se anunció con bombo y platillo. Nos olvidamos del centro de alto rendimiento de Putre. Y finalmente, si uno analiza cuáles son las obras que se están ejecutando, son obras que vienen con continuidad. El Mercado Central fue un proyecto que se aprobó el año 2014, en febrero particularmente. Yo estaba dentro de la comisión que aprobó el estudio para transformarlo en monumento nacional. La iglesia San Marcos era un proyecto que estaba con la recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social desde el 2014. Claro. El proyecto del embalse de Chironta era un proyecto que partió como en el 2002, con todos los estudios. Y por tanto, ¿cuál es el sello que deja el gobierno regional hoy día? ¿Por qué debiéramos recordar hoy día el GORE? Yo tengo muchas dudas de cuál va a ser el proyecto emblemático. Giancarlo, te quiero agradecer que nos hayas acompañado esta noche. Antes de despedir, ¿cómo va tu campaña? Porque ya vi que con banderas ya inscribieron el partido, estás de precandidato. Estamos de candidato a las primarias. Efectivamente, vamos a ir a la alcaldía. A la alcaldía con el Vamos Chile. Nosotros como Evópolis ya somos un partido y tenemos la legítima aspiración de querer representar a los ariqueños y vamos a someternos a todos los instrumentos de definición de candidatos del Chile Vamos como disciplinados que somos, Udo. Ok, te agradezco entonces nos haber acompañado esta noche. Bueno, nos veremos ya el próximo año. Seguramente estaremos conversando de todos estos temas que son tan importantes para nuestra ciudad y para la región. Muchas gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.